La mayoría de los conquistadores eran definidas por destrucción, crueldad y desigualdad, pero había algunas personas que podrían ver la humanidad de las indígenas y protegieron sus derechos. Bartolomé de las Casas y Antonio de Montesinos eran algunas de estas personas. Nació en 1475, Antonio de Montesinos era uno de los primeros frailes de dominicanos españoles en el Mundo Nuevo, en el agosto de 1510. Antes de su sermón, Montesinos no era famoso, pero él tenía una vida. Es probable que él estudiaba en la Universidad de Salamanca antes de unirse al orden dominicano. Él era un sacerdote con mucha fe cristiana y hoy se describe como lleno de bondad. En cuanto entraban en la isla de Hispaniola, los colones se consideraban superiores a total. Ellos usaban los indios, la gente indígena, como esclavos. Todos de los líderes nativos eran asesinados y la población de las indígenas disminuían rápidamente debido a las enfermedades y otras crueldades. En el 4 de diciembre, Antonio de Montesinos habló por todos los frailes cuando él dice: Voz del que clama en el desierto, todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios. Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca habéis consumido. ¿Cómo los tenéis tan apresos y fatigados? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? Aunque todos los colones estaban enojados y confundidos y empezaban una petición para castigar al rey. En la semana siguiente, Montesinos regresó y los colones suponían que se disculparía, pero él dio el mismo sermón. Después, Montesinos y los otros frailes fueron a España para hablar con el rey Fernando. Él estaba aturdido por el tratamiento de los indígenas por su gente y por 1512. Había leyes de Burgos, cual conocían los derechos básicos a los indígenas en tierras españolas. El fraile de Dominicano Española, Antonio de Montesinos, se murió como un mártir en 1545. Bartolomé de las Casas nació en Sevilla, España en 1484. Fue un misionero, teólogo dominicano, historiador y un obispo de Chiapas. También fue la primera persona que expuso la opresión de las indígenas por europeos en las Américas y también para exigió abolir la esclavitud. Las Casas fue un escritor prolífico y fue muy influyente, pero no puede abolir la esclavitud de los indígenas. En 1493, él vio Cristóbal Colón pasar a través de Sevilla cuando él volvió de su primera travesía sobre el Atlántico. En el mismo año, su padre, Pedro de las Casas, y sus tíos navegaron con Colón en su travesía segunda. Las Casas fue a América en 1502 para dirigir la tarea de su padre. Durante este tiempo, Las Casas no se preocupó de los indígenas que estaban esclavos. Él volvió a Europa en 1507 y ordenó una cura en Roma. Él volvió al Caribe y fue un capellán a los invasores
durante el conquista de Cuba. Después de esta campaña, él recibe más tierra. Después de él escuchar un sermón de un padre dominicano, denunció el tratamiento de indígenas. Después las casas da su propiedad al gobierno. Las Casas volvió a España para suplicar caso de los indígenas ante el rey Ferdinand II. Con la ayuda del arzobispo de Toledo, Las Casas fue nombrado el cura procurador del Caribe y volvió al Caribe. Él intenta a los agricultores españoles y los indígenas trabajan juntos, pero este plan idealista no funciona. Durante las décadas siguientes, Las Casas intenta liberar los esclavos en el Caribe sin descanso. Entre 1404, Las Casas fue nombrado obispo de Chiapas en Guatemala para hacer cumplir las 9 leyes del emperador Charles V que prohibió la esclavitud y la delimitó de propiedad de indígenas a una generación, aunque los colonos y muchos clérigos no siguen estas limitaciones. Después de el rey recibiendo la prohibición, Las Casas renunció a su posición y volvió a España. En el fin, Bartolomé de Las Casas no puede cumplir su sueño de abolir esclavitud y proteger los derechos de los humanos, pero todavía Las Casas reinó por los indígenas y sus derechos. ¿Qué te parece de Bartolomé de las Casas? Creo que Bartolomé de las Casas es una figura histórica muy impresionante cuando se consideran los riesgos que tomó y que él se mantuvo fiel a sus convicciones. Y no creo que sea fácil para hacer, entonces o en cualquier tiempo. En este sentido, ¿podrías hablar en contra de su sociedad como Antonio de Montesinos o de las Casas? ¿Podría hacerlo ahora? Sí, imagina que había una ley similar o una práctica contra una determinada gente, que es, no en la misma manera, pero un argumento podría ser hecho para las cosas de hoy. Me gustaría pensar que sería capaz de hacerlo. Creo que una de las cosas de Las Casas que lo hicieron tan increíble fue que tenía una profunda fe en su Dios. Y creo que como un fraile dominico, él estaba dispuesto a correr grandes riesgos para su propia persona en un país extranjero, en un lugar extranjero, con un montón de poderes establecidos que lucharían para impedirle hacer lo que estaba haciendo y abogar por lo que estaba defendiendo. Así que él era muy valiente, amaba a sus semejantes, así que creo que alguien quiera poder decir, yo sería capaz de hacer eso. Creo que se necesita mucha fuerza. Bien, ¿y crees que de las Casas hacía un impacto notable en las vidas de las indígenas? Por supuesto que lo hizo. Su libro que escribió, el emperador lo leyó y como consecuencia hubo una reunión de eruditos legales en España para debatir el estatus de los indios, los pueblos nativos y cómo deben ser tratados. Y por último, la corona bajó a su lado. Así que hizo una gran diferencia con todo el trabajo que hizo. Y creo que esa es una de las razones por qué él permanece tan conocido hasta este día. Gracias, de nada.